Hola mis hermanos, mis hermanas, ¿cómo están? Les estoy saludando su servidor y amigo, Diácono José M. Valenzuela. Les saludo a usted y que se tome el tiempo de escuchar mis reflexiones referentes a el Evangelio del día. No son muchas personas todavía, me fijo, en los resultados porque nos marca, obviamente, ¿verdad? Los que saben de tecnología y de YouTube, cuántas personas visitan. No son muchas, a veces es una, a veces son dos, en ocasiones son 7 y varía. Pero Dios sabe su obra, Dios sabe su tiempo, Dios sabe por qué y yo solo confío en Dios. Él tiene su plan. Si me van a escuchar una persona, o 1,000, o 10,000, o 5, es el plan de Dios nuestro Señor. Gracias a esa persona que está visitando mi canal de YouTube. Lo hago con mucho gusto. Yo sé que es un canal pobrecito todavía. No tiene muchas cosas que ver, no tiene muchas cosas que escuchar. Simplemente yo, el Evangelio que leo y mi reflexión. Pero poco a poco vamos a ir llenándolo un poco más para que sea más atractivo y para tener más cosas que puedan cambiar las vidas de las personas. Del Santo Evangelio según San Mateo para hoy. Es capítulo 9, versículos 35, 10, 1, 6, 8. Dice: en aquel tiempo, Jesús recorría a todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra de el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este es un mensaje de lo más lindo, como todos los mensajes de nuestro Señor Jesucristo. Y mi reflexión al respecto es la siguiente. Téngame paciencia, no la voy a hacer muy larga, va a ser corta. El Señor, obviamente, está diciendo que la cosecha es mucha, los trabajadores son pocos. Con esto nos da a entender de que hay muchísimas personas. En aquel entonces, cuando Jesús recorría a los pueblos, de pueblo en pueblo, se daba cuenta, y todavía existe en nuestros tiempos, de que hay mucha gente incrédula, hay mucha gente que no confía, y que no es que no confíe, no creen en Dios. Hay mucha gente que dice que Dios existe, pero no creen en Él. Sí, me doy a entender. La mayoría de las personas en este mundo saben que existe Dios, pero no lo toman en cuenta, ¿verdad? Hay muchas personas que inclusive van a la misa, van a la iglesia los domingos, personas que van inclusive a la iglesia más días que solo los domingos, personas que
que están cercas de un grupo de oración o dentro de un grupo de oración, personas que pertenecen a el grupo de lectores, servidores en la iglesia, etcétera. Pero a la misma vez, el estar sirviendo en la iglesia no es precisamente que estén con Dios, porque hacen todo lo contrario. Hay personas, por ejemplo, que desconocen que si están separadas de sus parejas, si fueron casados por la iglesia y están separados, están divorciados, no pueden comulgar. No pueden comulgar hasta que estén totalmente ya, hasta que su matrimonio esté totalmente anulado, ¿verdad? Y sin embargo, comulgan. O sea que el reglamento de la iglesia, pues para ellos no existe, no sirve. El Señor nos dice, ese antes de seguir, ese es un ejemplo vago. Hay muchos ejemplos que pudiéramos poner, pero nos alargaríamos bastante tiempo. Pero el Señor nos dice, la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Pidan, por lo tanto, al dueño de la mies, que es Dios nuestro Señor, que envíe trabajadores a sus campos. Esos trabajadores somos nosotros, mis amigos, mis hermanos. Por eso es que estamos nosotros, cuando digo estamos nosotros, estamos los que estamos predicando de alguna manera en estas redes sociales, lo hacemos con el propósito de hacerle caso a nuestro Señor, de que envíe trabajadores a sus campos. Esos trabajadores somos nosotros. Y no lo hacemos, al menos lo hablo por mi persona, para hacernos famosos, para que la gente nos escuche, para que la gente nos quiera, para que la gente nos salude, para hacernos populares. No, al menos yo hablo por mi persona. Lo hago con el único propósito de ser un trabajador más del campo de nuestro Señor Jesucristo, de traer más personas a sus pies. Usted se ha dado cuenta y existe ahora en la actualidad en muchas partes de los Estados Unidos, principalmente en California, en donde yo radico, que hay escasez de trabajadores en los campos agrícolas. Inclusive se han visto letreros a un lado del camino, en el mismo campo agrícola, solicitando personas, solicitando trabajadores. De lo contrario, si no hay suficientes empleados en la agricultura, la cosecha no va a poder ser recogida, almacenada, recogida a tiempo y se puede echar a perder, porque faltan trabajadores en esos campos agrícolas. Así es el reino de Dios. Nosotros tenemos que ser los trabajadores que Jesús está pidiendo, porque además llamó a sus 12 discípulos, a quienes les explicó que hace mucho o falta mucho que hacer. Y les dio el poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y les dijo, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando nosotros vemos una persona que tiene muchos problemas, una persona que tiene unos problemas enormes, ya sea dentro de lo que sea, problemas de lo que sea, problemas de la drogadicción, problemas de la pornografía,
problemas con el matrimonio, problemas, etcétera, con el trabajo, ¿verdad? Son personas que están con enfermedades y dolencias. A nosotros se nos pide que les ayudemos a expulsar esos espíritus impuros. Son espíritus impuros, son espíritus malignos que les dan o que están apoderándose de esas personas. Estos espíritus malignos no les permiten a las personas actuar de una manera correcta como Dios quiere. Ahí es donde entramos nosotros. ¿Es usted de las personas que es trabajador del reino de Dios? ¿Es usted una de las personas que es trabajadora en el campo de Jesús, nuestro Señor? ¡Qué bueno! Lo felicito si esa es la situación suya. Pero si no, se le hace un llamado en este momento para que usted se ponga a trabajar. Usted sirve en la iglesia, pero solamente va a misa. Después de misa, vuelve a su vida normal. No cambia, no hay conversión. Recuerde que Jesús, en otros evangelios anteriores, hace unos cuantos días, dice: no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. O sea, no solamente vaya a misa, sino que vaya a misa, entréguese a Jesucristo, escuche el evangelio, escuche la reflexión o la homilía y cambie, no siga igual, para que usted pueda ser partícipe de esos trabajadores que Jesús está invitando a que sean parte de su reino. Y cuando usted reciba ese don de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Podría usted curar enfermos, podría usted curar leprosos, podría usted resucitar a los muertos, espiritualmente hablando, porque habemos muchos que estamos muertos espiritualmente. No sabemos nada acerca de Dios, y ni queremos saber. Pero si usted es de las personas que es el trabajador del campo de Dios nuestro Señor, va a lograr que esas personas despierten, que esas personas resuciten y que lleguen a ser miembros activos de los campos de Dios nuestro Señor. Y recuerde que todo lo que hagamos en el nombre de Dios, lo hagamos gratuitamente, porque los dones que tenemos se nos han dado también gratuitamente. Vamos a esforzarnos, mis queridos hermanos, a que el dueño de los campos, el dueño de la mies, tenga suficientes trabajadores para que continúe creciendo el reino de Dios, para que continúen creciendo las personas, para que continúen habiendo más personas que aman a Dios. Así es que no solamente diga, no solamente se persine, ni que diga, pues vámonos, Dios esté con nosotros, o cuando despida usted a sus hijos, que Dios los bendiga, eso es bueno, pero no solamente eso hace falta acción. Hace falta acción. Como dice el dicho, orando y con el mazo dando. Entonces vamos a pedirle a Dios para que nos dé la suficiente fuerza de voluntad y que nos llene del Espíritu Santo para ser trabajadores de sus campos, y que siga creciendo el grupo de trabajadores en la mies, que es el reino de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.